Bueno, muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y que tiene que ver con las maldiciones generacionales, ¿no es cierto? Hemos oído hablar algo de eso, ¿verdad? Y existen maldiciones generacionales y que nosotros podemos verlas. Ustedes habrán visto, por ejemplo, el caso de que se repite en las familias, por ejemplo, de las madres solteras. Las madres solteras, sus hijas también tienen hijos siendo solteras, no se casan, y así vienen hasta 2, 3, 4, 5 generaciones. Y son maldiciones que vienen por causa del pecado y que necesitamos conocerlas, identificarlas en nuestras familias para poder cortar con ellas, ¿no es cierto? La familia es puramente importante. La familia es el plan de Dios para el desarrollo de la sociedad. Si nosotros tenemos familias fuertes, vamos a tener sociedades fuertes, y por eso es tan importante que nosotros fortalezcamos la familia y que podamos identificar justamente ese tipo de problemas que en un momento dado pueden estarse dando al interior de nuestra familia, con el propósito de poder mejorar nuestras familias y que tengamos familias cada vez más felices, más prósperas y más justas también, ¿no es cierto? De tal manera que si tenemos ese tipo de familias, pues vamos a tener también sociedades más justas, más felices y más prósperas, ¿no es cierto? La Biblia nos enseña que Dios estableció las familias desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de familias fuertes y familias que fueron realmente el desarrollo del propósito de Dios. Pero también vemos al interior de esas familias una gran cantidad de situaciones que se presentaron por causa del pecado del hombre, ¿no? Desde el principio vimos que Adán cayó en pecado. Y la maldición del pecado hizo que también su descendencia cayera en pecados mucho más grandes. Entonces vemos que ahí es la primera maldición generacional que se presenta con la actitud que tenía Caín hacia su hermano, por causa de que él le presentó una ofrenda a Dios que no fue agradable a Dios, y en cambio Abel le presentó una ofrenda a Dios que sí fue agradable. Entonces él dijo, para evitar la competencia mejor hay que acabar con la vida de mi hermano, ¿verdad? Y decidió matarlo. O sea, el primer pecado de Adán fue desobedecerle a Dios, pero el pecado de su hijo fue que derramó la sangre de su hermano. Y por causa de esto, indudablemente, el Señor lanzó una maldición sobre Caín y le dijo que él sería maldito por causa de haber matado a su hermano. Y maldijo también la tierra. Y dijo que la tierra era maldita por causa de haber recibido las sangres de Abel, ¿no? Y cuando está hablando de la sangre, no está hablando solamente de la sangre de Abel, sino de la sangre de toda su descendencia. De tal manera que vemos que sí hay maldiciones generacionales y tenemos que tratar de detectarlas, identificarlas, y vemos que el Señor siempre utilizó la bendición y la maldición. De hecho, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, nos está hablando sobre las bendiciones y las maldiciones. Y empieza diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para oír y poner por obra todas estas prescripciones que yo te hago hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y sigue diciendo: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derramará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y bendecirá tu tierra, esa tierra que Jehová tu Dios te dará. Y te pondrá Jehová por pueblo, por cabeza y no por cola, y serás pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor está sobre ti y te temerán, ¿verdad? Y trae una gran cantidad de bendiciones el Señor, y dice que nos dará bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobre y abunde. El Señor va a bendecirnos si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Pero el versículo 15 sigue diciendo: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces Jehová mandará sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y sigue diciendo: maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tus bestias, de tus ovejas, de tus vacas y de tus ganados. Y enumera una gran cantidad de maldiciones.
Y esa gran cantidad de maldiciones son palabra de Dios también. Y eso tenemos que tenerlo claro y ser conscientes de esa situación, porque el Señor estableció, dijo: yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Y nos da un mandamiento y nos dice: escoge pues la bendición para que vivas tú y tu familia. Amén. Así que tenemos la orden de parte de Dios de establecer la bendición. El Señor pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Y nos da la instrucción de que escojamos la bendición. Amén. Entonces, vemos que hay una gran cantidad de maldiciones que están descritas. No voy a leerlas todas, porque pues son muy largas. Están desde el versículo 15 hasta el versículo 68. O sea que tenemos en total 53 maldiciones contra 14 bendiciones. Amén. Y dentro de esas maldiciones están enfermedades, ¿no? Está la pobreza, la ruina, está la inestabilidad emocional, la inestabilidad afectiva, también la destrucción de los hogares, está maldiciones generacionales que se repiten en los hijos. Dice que tus hijos, por ejemplo, irán cautivos a tierra que no conociste. Y vemos que hay muchos colombianos, por ejemplo, que están presos en muchas cárceles del mundo por causa del narcotráfico. Eso es una maldición. Dice que habrá maldición sobre la obra de nuestras manos, que araremos mucho y no recogeremos nada, que sembraremos mucho pero que no podremos disfrutar de las cosechas. Igual que nuestros matrimonios van a ser fracasados, nos casaremos con una mujer pero otro varón dormirá con ella. En fin, una gran cantidad de maldiciones que están descritas en la Biblia, que uno dice: wow, definitivamente esto teníamos que saberlo antes, desde pequeñitos, desde niños, para que pudiéramos andar siempre en bendición. Y hay una gran cantidad de maldiciones que se han cumplido y que nosotros las vemos y que son realmente impresionantes si nos ponemos a analizarlas, como es el caso de la maldición que había sobre, o que hubo sobre el pueblo que no le sirvió a Dios, en donde realmente después de que Dios lo bendijo con gran cantidad de provisión y con una gran cantidad de bendiciones, finalmente, por causa de todas esas bendiciones que Dios le dio, creció arrogancia y se sintieron superior a los demás y no le sirvieron a Dios. Y estoy hablando de la situación que se presentaba con el pueblo judío en la época de los principios del siglo pasado, en donde ellos tenían básicamente dominada toda la economía europea, habían creado los bancos, eran los prestamistas, etc. Y el Señor los había bendecido grandemente. Pero se olvidaron de cumplir el propósito de Dios. Y Dios quiere que todo el mundo conozca de su palabra. Y hay mandamientos en donde dice que nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios para que todo el mundo conozca del Señor y que todo el mundo pueda temer a Jehová. Pero ellos se encerraron en guetos y empezaron a vivir aislados de los demás porque se consideraron superiores y consideraron a los demás inferiores a ellos. Y está escrita en Deuteronomio capítulo 28, versículo 47, que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviara Jehová contra ti con hambre, con sed y con desnudez. Y con falta de todas las cosas, Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Yo recuerdo los judíos cómo los encadenaban en el cuello para poderlos llevar de rehenes hasta los campos de concentración. Y dice: Jehová traerá contra ti una nación del extremo de la tierra que vuele como el águila. Hasta ese tiempo no se usaban los aviones. Solamente hasta la Primera Guerra Mundial se empezaron a utilizar los aviones y empezaron a bombardear y empezó a representarse realmente este gobierno a través de un avión. Dice: una nación que vuele como el águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Está descrito el carácter de los miembros de la SS, ¿no? El escudo de ellos era el águila justamente, y ahí está identificado perfectamente el holocausto judío. Y dice: y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan los muros altos y fortificados en que tú confías en toda la tierra,
y sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y así fue, los persiguieron por toda Europa y sitiaron todas sus ciudades, se los capturaron, los metieron en trenes como ganado y finalmente los mataron en los campos de concentración. Y esto se cumplió ¿cuánto tiempo después? Este libro de Deuteronomios fue escrito por Moisés, ¿verdad? ¿En qué época estuvo Moisés viviendo? ¿Cuántos años antes de Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Como 1500 años antes de Cristo. Y se vino a cumplir 3400 años después. O sea, la palabra de Dios sigue, es viva y eficaz. Y nunca muere, nunca pasa de moda, ¿verdad? Y así mismo como está esa maldición, también hay otras bendiciones en donde nosotros podemos hacer uso de la palabra de Dios y vamos a ver que la palabra de Dios se cumple efectivamente. Como por ejemplo una promesa que dice que estas señales seguirán a los que creen, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Hay unos enfermos que no sanan, ¿verdad? Pero si nosotros imponemos las manos sobre los enfermos tenemos que tener la certeza de que van a sanar. Y no porque lo hagamos nosotros, sino porque es la palabra de Dios desatada sobre esa circunstancia. Acuérdense que el Señor comparó la palabra de Dios como una semilla y la fe como una semilla. Se siembra la semilla y la semilla empieza a generar vida y a transformar las cosas. De tal manera que vemos que hay una gran cantidad de maldiciones que pueden trascender las generaciones, ¿verdad? Y vemos en este caso, por ejemplo, que esta maldición pues trascendió la generación de Moisés. Fue escrita en el tiempo de Moisés, pero se cumplió casi en nuestros tiempos. Y todos nosotros lo recordamos y aún hay testigos oculares del famoso holocausto judío que están hoy vivos y que pueden certificar de que esto sucedió. No como los musulmanes que están diciendo que eso fue una historia, que se lo inventaron, ¿verdad? Entonces vemos que las maldiciones generacionales existen y las maldiciones escritas en la palabra de Dios existen. Eso no podemos negarlo. Desde el principio Dios utilizó la bendición y la maldición. Y una de las principales maldiciones que Dios emitió fue justamente cuando el hombre cayó en pecado. Dios lo sacó del jardín del Edén. Y le dijo al hombre que tenía que comer con el sudor de su frente. Y esto, indudablemente, es una condición diferente a la que él estaba disfrutando en el tiempo del jardín del Edén. Pero también la más grande maldición que hubo, yo creo, fue cuando Dios le dijo al hombre que no podía alcanzar su mano a comer del árbol de la vida para que viviera para siempre. Y entonces dice en la Biblia que el Señor puso una espada refulgente con un ángel guardando el camino al árbol de la vida. Está en Génesis 3:31, creo, el último versículo del capítulo 3. Y entonces ya el hombre no puede lograr la vida eterna que tenía antes. Antes Dios había quedado al hombre para que viviera eternamente y que todos los días pudiera comer y pudiera vivir. Y el árbol de la vida era el elixir de la vida, el elixir de la eterna juventud que todos anhelamos tener y que no hemos podido descubrir a pesar del adelanto de la ciencia y todo lo demás. Vemos que por más que sea, el hombre finalmente fallece. Porque el Señor estableció que sean para el hombre 120 años. Amén. ¿Y por causa de qué? De que se dio cuenta que la maldad del hombre era mucha y que las maldiciones generacionales iban multiplicando la maldad del hombre. Y esto indudablemente fue evidente, y vemos que de la descendencia de Caín, por ejemplo, hubo mucha maldad y se desarrolló la maldad de una manera terrible, a tal nivel que el Señor finalmente dijo que se arrepentía de haber creado al hombre y decidió raer al hombre de la faz de la tierra, y es cuando decide lanzar el famoso diluvio. Y si vemos la descendencia de Caín realmente era una descendencia de hombres que estaban prácticamente en contra de Dios. El linaje de Caín, después de haber recibido esa maldición que Dios le dio, que le dijo: maldito pues eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dice: cuando cultives el suelo no te dará más vigor.
vagabundo y errante serás en la tierra. Dice, cuando salió Caín de la presencia del Señor, se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod significa vago, errante, vagante. Y luego dice que en Génesis 4:17 conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Enoc dio a luz a Irad, luego a Mehujael, luego a Matusael, que significa Dios está muerto. Imagínense ese nombre que le pone a su hijo. Después de Matusael tuvo un hijo que se llamaba Lamec. Y Lamec fue un hombre malo, perverso. El hombre tenía 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Adorno, que en hebreo es Ada. ¿Dónde está Ada? Adita. Tiene nombre bíblico, ¿sabías? Y Lamec tuvo 2 hijos, y también tuvo 2 mujeres, ¿no? Ada y Tzila. Y él le dijo a sus mujeres, muy orgulloso, le he dado muerto a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme golpeado. Y si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. O sea, el tipo era un sanguinario terrible. Y la maldad del hombre se fue multiplicando generación tras generación. Cosa diferente pasó con la descendencia de Adán por el lado de Set, porque Adán le pidió al Señor que le diera otro hijo y le dio a Set. Y Set pues fue desarrollado y criado bajo el temor de Dios. Set significa compensación, sustituto, designado. La Biblia le da muchísima importancia a la herencia, a las generaciones. Si ustedes se ponen, hay libros que se dedican exclusivamente a hablar de las generaciones. ¿Y por qué? Porque esto nos muestra básicamente el perfil de cada generación y nos muestra de dónde va a llegar la bendición y también las consecuencias de la maldición. Y vemos que al contrario, el linaje de Set, que Set significa compensación, él tuvo un hijo que se llamaba Enos, que significa hombre, luego Cainán, que significa posesión, después estuvo Nahalael, que significa adoración a Dios. En vez de poner Dios ha muerto, le pusieron adoración a Dios. Luego Jared, que significa descendiente. Después estuvo Enoc, que significa dedicado o consagrado. Después viene Matusalén, y es cuando ya se acerca el diluvio, y este era como un preámbulo a saber el juicio de Dios que venía sobre el mundo, porque en la traducción de Matusalén significa enviaré muerte, ¿verdad? Enviaría juicio, y esto es previo al diluvio universal. Después él tuvo un hijo que se llamaba Lamec, que fue el padre de Noé. Noé significa descanso, ¿no? Y vemos que estos 2 linajes provienen del mismo padre, pero que tuvieron fines totalmente diferentes, ¿no? De la descendencia de Set, finalmente viene Noé, que es el único que se salva, porque Dios le da la revelación de que construye un arca y él obedientemente lo hace, y él y su familia se salvan. Pero indudablemente también estaban un poco contaminados de los pecados, ¿no es cierto? Y vemos que después de que pasó el diluvio, se presentó una situación con uno de los hijos de Noé, y fue con Cam. Cam dice en la Biblia que él conoció la desnudez de su padre, y eso trajo maldición sobre su vida. Pero si vamos al Talmud, vemos que eso significa que este hombre tuvo relaciones sexuales con su padre. Se aprovechó de que estaba borracho y lo violó. Tremendo, ¿no? Y vemos que el gran pecado que había era el homosexualismo desde ese tiempo. De tal manera que ahí hubo una maldición que también su padre le lanzó a este hombre y le dijo: te maldigo, y te maldigo en que tú serás siervo de tu hermano o de tus hermanos.
y él vivió toda la vida como siervo de sus hermanos. En 2 de Pedro 3:8 nos habla de que el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos a fin de que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. A pesar de que nosotros tengamos en nuestros ancestros alguna maldición que pueda ser que estar afectando nuestra vida, nosotros tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos y no seguir con esa tendencia pecaminosa. Vemos que algunos hijos, por ejemplo, son hijos o nietos o bisnietos de padres que han sido alcohólicos, por ejemplo, y tienen la tendencia de consumir alcohol. Pero la persona puede resistirla y puede regenerar su vida. Pero vemos que la maldad del hombre se va multiplicando, multiplicando y multiplicando. Y finalmente Dios decide lanzar el diluvio universal. Y después del diluvio viene el pecado de Cam y viene la maldición también, que si finalmente se vuelve una maldición que también empieza a trascender en la descendencia de Cam. Y estas descendencias indudablemente van a traer consecuencias en la vida de cada uno de sus descendientes, esa tendencia pecaminosa que se va dando. Pero no por eso todos los descendientes de Noé quedaron libres de maldición. Vemos el caso de Abraham, por ejemplo, el padre de la fe. Cualquiera decía, Abraham, ¿cómo así? Pero Abraham trató de vender 2 veces a su mujer para salvar su vida. Tremendo. Y era el padre de la fe. Imagínense ustedes eso. Tremendo, ¿verdad? Él le dice a su hermana, a su esposa, no, di que tú eres mi hermana, para que no me maten. Y en 2 oportunidades lo hace. Y Abraham trata de, pues indudablemente Dios ante eso lo que hizo fue, pues evitar que Sara tuviera hijos, y entonces la convirtió en estéril. Porque imagínense ustedes el caso. De tal manera que Sara llevó la maldición incluso de un pueblo que eran estériles. De tal manera que a él asumió también las consecuencias de su pecado por haberle dicho a ella que tomara una identidad diferente, que no era su esposa, sino que era su hermana. Y finalmente Abraham recibe la promesa de tener un hijo y estaban muy felices, y Sara también estaba muy feliz también, porque aunque ya estaba anciana, como que no le creyó mucho al Señor y se rió. Y pasó el tiempo y no pasó nada, y entonces dijo, no, yo tengo una idea estupenda, y es que tengo una esclava joven que puede darte un hijo, así que allégate a ella y cuando nazca el niño yo lo voy a recibir en mi regazo y entonces voy a tener hijos de ella, de parte de ella, por causa de ella. Si ella es mi propiedad, pues sus hijos también son míos, así que... Y deciden tener a Ismael. A Abraham le pareció una idea fantástica, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y entonces él dijo, no, es que mi mujer sí es muy inteligente, oiga, ¿no? Claro, mi amor tiene razón, ¿por qué no se me ha ocurrido? Y entonces cuando tiene a Ismael, pero después viene el hijo de la promesa, ¿no? Y nace Isaac. Y empiezan a haber problemas entre ellos. Y el Señor entonces le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu primogénito. ¿Y qué hizo Abraham? Otra vez con el impostor. Le llevó al que no era el primogénito. Le llevó a Isaac. Y claro, el hijo de la promesa, Dios no podía permitir que lo sacrificara. Y él se salió con la suya y se quedó con ambos hijos. Impostor. Después vemos qué más sucedió. Su hijo Isaac, posteriormente, tiene a Jacob. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? Y de Esaú. Y también Jacob hace lo mismo. Se hace pasar por su hermano. La misma maldición sigue generación tras generación. Y él se disfraza de su hermano y pide la bendición de primogénito porque se aprovechó de que su papá estaba ciego
y además con la complicidad de Rebeca, su madre, le dijo, no, disfrázate, ponte la ropa de tu hermano porque huelas como tu hermano. Y yo estaba confundido, decía, sí, hueles como a Esaú, pero hablas como tu hermano, como Jacob. Y finalmente lo bendijo como primogénito. Otra vez viene esa maldición a revelarse ahí, la suplantación. De hecho, Jacob significa suplantador, tramposo. Pero ¿qué pasa con Jacob después? Los hijos de Jacob engañan también a su padre. Recuerden ustedes que él tuvo 12 hijos y tenía a su hijo favorito que era Benjamín. Y él le hizo una túnica de colores a José. Y él amaba mucho a José y le dio su túnica de colores. Y los hermanos tuvieron envidia de que él amaba tanto a José. Y entonces decidieron matarlo. Pero como que nadie se atrevía a matarlo. Entonces dijeron, no, metámoslo aquí en una cisterna y dejémoslo ahí abandonado. Y que se muera de hambre. Y lo dejaron abandonado y después vieron unos mercaderes que venían y dijo, no, un momentico, que aquí hay platica, ¿verdad? Vamos a venderlo como esclavo. Claro, y entonces lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron a unos mercaderes egipcios como esclavo. Recibieron su platica y se fueron de rumba y regresaron 3 días después a la casa, todos apesadumbrados, llevaron la túnica de colores manchada de sangre, diciéndole, mira, estuvimos buscando todo el tiempo a nuestro hermano, pero no lo encontramos, solamente encontramos sus ropas rasgadas y ensangrentadas. Quizás una fiera lo devoró. Ahí viene otra vez el engaño. ¿Y qué más sigue haciendo? Josué también sigue con la misma maldición, porque después de que él estaba de gobernador de Egipto, resulta que sus hermanos llegaron a comprar provisión y él se da cuenta que eran sus hermanos. Y claro, yo creo que tenía mucho dolor en su corazón porque lo habían vendido y todo lo demás. Y bueno, él de todas maneras quiere ayudarlos, pero él no se identifica como José, sino que sigue hablándoles en egipcio y a través de un traductor y empieza a preguntar por su familia y por sus hermanos. ¿Y cuántos son ustedes? Y no sé qué y tal. Y finalmente le dicen, no, que tienen otro hermano que se llama Benjamín, y él era su gran amigo, y entonces él quería ver a Benjamín. Y con el propósito de que se lo trajeran, entonces los engaña. Le dice, ok, perfecto, pueden comprar todo lo que quieran. Y llenaron los talegos, los sacos de trigo, y él mandó que le pusieran también el dinero que ellos habían pagado dentro de los sacos. Pero no solamente eso, sino que además les hizo una trampa y en uno de los sacos mandó que pusieran la copa de oro del rey y que se fueran. Y él mismo los acusó. Oiga, un momentico, ¿alguno de ustedes se robó la copa del rey? ¿Ustedes qué fue lo que vinieron a hacer? Yo les estoy sirviendo, les estoy ayudando y ustedes vienen a robarse la copa del rey. Y hacen la revisión y efectivamente encuentran la copa del rey en uno de los sacos de trigo. Entonces, pues a la cárcel todos, son unos ladrones. Y finalmente negocian y se queda Simeón. Y él pone como condición que le traigan a Benjamín, para ver si era cierto lo que estaban diciendo. Porque él los acusó de ser espías de otros países, que querían invadirlos, en fin. Y sigue la misma tendencia pecaminosa, el engaño, la suplantación. Finalmente le traen a Benjamín y bueno, el Señor les da las tierras y todo lo demás. Pero vemos que esas maldiciones se van repitiendo de generación en generación y cada vez indudablemente traen aflicción. Y en este caso, por ejemplo, Jacob es afligido por la treta de José. Primero ya ha perdido a José, después Simeón estaba en la cárcel, después querían que le llevaran también a Benjamín y el hombre decía, estas cosas van a acabar conmigo. O sea, estaba desesperado. Y vemos que las maldiciones traen consecuencias sobre la vida de las personas, sobre la descendencia.
Pudiera ser que practicar esas tendencias pecaminosas pueden salvarnos, pueden ayudarnos en alguna cosa, pero siempre van a traer dolor, siempre van a traer amargura, siempre van a traer pobreza o insuficiencia económica, esterilidad, impotencia, abortos, embarazos complicados, fracasos continuos en planes y proyectos, muertes prematuras por causas no naturales, enfermedades o afecciones crónicas o hereditarias, ruptura de relaciones familiares, quebrantos emocionales y mentales, desintegración familiar, infidelidad, accidentes o tragedias frecuentes, depresión, inestabilidad emocional, angustias, iras, temores, miedos, adicciones a las drogas, al alcohol, al juego, al sexo, a la pornografía, al dolor, a la conmiseración, problemas financieros, propensión a accidentes, heridas crónicas, problemas en las relaciones familiares, divorcios, rupturas familiares que se vuelven irreconciliables, perder cosas con frecuencia, el rechazo viene como consecuencia también de maldiciones. Y entonces ahí es cuando se hace interesante mirar cuáles son las causas de las maldiciones. Y es importante conocer cuáles son las causas de las maldiciones, porque si conocemos la causa, podemos evitarla y podemos entonces vivir en bendición. Y la idolatría, por ejemplo, es una de las causas de maldición, el ocultismo, el irrespeto a los padres, toda forma de opresión o de injusticia, el abuso o la perversión sexual, los abortos, los homicidios, confiar en las personas más que confiar en Dios, robar a Dios trae maldición. Maldiciones que otros colocan en nuestras vidas, los padres, los cónyuges, los profesores, los siervos de Dios, los hermanos, los amigos, profieren maldiciones sobre la gente. Hay maldiciones autoconferidas, ¿no? Que la gente maldice su propia vida, maldice el día en que nació, etc. Maldecir a otras personas por causa del racismo, por causa del fascismo o del nazismo. Actuar indolentemente. Dice la palabra de Dios que el que hace indolentemente la obra de Jehová será maldito. Tremendo. Desobedecer la palabra de Dios. En fin, hay una gran cantidad de maldiciones. Y yo quiero invitarlos a que ustedes con tiempo lean en su casa Deuteronomios capítulo 27 y 28. Y ahí van a encontrar una gran cantidad de maldiciones y de bendiciones que hay y que Dios ha establecido, y eso es palabra de Dios. Por ejemplo, la idolatría. Dice: maldito el hombre que hiciere imagen o escultura de fundición, es abominación a Jehová. Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni alguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El practicar la idolatría es aborrecer a Dios, es darle el lugar de Dios a un objeto totalmente inanimado, a la obra de un artista, o en muchos casos de una máquina simplemente. Deshonrar a los padres trae maldición. Y nos parece que está bien que nos deshonren, que los niños nos contesten mal y que no respeten nuestras decisiones y todo lo demás, pero eso va a traer maldición sobre sus vidas. Y nosotros lastimosamente hemos ejercido una autoridad sobre nuestros hijos muy blandengue y muy poco edificante, porque hemos dejado que ellos desarrollen su vida como quieran. Y esto indudablemente ha traído consecuencias sobre ellos, porque muchos de ellos no honran a sus padres. Y dice en la Biblia, Deuteronomio 27, 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Y dirá todo el pueblo? Amén. Efesios 6, 1 dice: hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Esto significa que un hijo que no honre a sus padres va a tener corta vida sobre la tierra. Fácilmente va a caer en un accidente, en una situación en donde va a perder la vida.
Dice el Éxodo 21:17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Punto. O sea, es tremenda la maldición. Y esto es palabra de Dios, no es invento del pastor. Amén. Las relaciones sexuales ilícitas. Ahorita estamos en la apertura, ¿no? En la libertad sexual, ejerciendo los famosos derechos sexuales y reproductivos. Entonces pensamos que podemos tener todo tipo de relaciones sexuales. Usted puede hacer todo lo que quiera, pero no todo le conviene. Dice en la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. ¿Fornicarios quiénes son? Son aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o que practican la masturbación. Ni los idólatras, ni los adúlteros son los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y sigue hablando de relaciones sexuales ilícitas. En Deuteronomios 27:20 dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Se refiere a tener relaciones sexuales con la mamá. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana. El incesto tiene maldición de parte de Dios, incluso con medias hermanas. Dice, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Es que hay unas suegras muy chuscas. La injusticia hacia los débiles y los menos favorecidos también trae maldición. Dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida de un inocente. Y aquí se está refiriendo a los doctores que practican abortos. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida de un inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Hay personas que van corriendo la cerquita cada vez más y oprimiendo al otro, ¿no es cierto? Maldito el que hiciere errar al ciego en su camino. Tremendo, ¿verdad? Hay personas que no saben y preguntan y le dan información errada, y a mí me ha pasado, ¿no es cierto? Que están en una ciudad que no conoce y uno pregunta, oye, hazme un favor, necesito ir a tal parte, ¿dónde queda? ¿Cómo hago para irme? Y le dan unas instrucciones totalmente diferentes y la gente se divierte con eso y uno se va y queda igual de perdido, peor de perdido, ¿no es cierto? Pero dice, maldito el que hiciere errar al ciego en su camino. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo amén. Hay personas que abusan de los extranjeros. Y vemos, por ejemplo, que es muy común con la trata de blancas, ¿no? Que se llevan niñas engañadas que van a ser modelos a trabajar en Europa, no sé qué, y tan pronto llegan allá les quitan el pasaporte y les ponen a trabajar en prostíbulos. Tremendo eso. Del huérfano, ¿cuántos no se aprovechan de los huérfanos y les quitan la herencia? Los tíos, ¿no?, hábiles, que le sacan el poder al sobrino, le dicen yo voy a ser tu tutor y voy a manejar tus bienes y voy a no sé qué, y finalmente le roban todo. O a las viudas igual. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Entonces vemos que hay una gran cantidad de maldiciones cuando practicamos injusticia hacia los débiles o los menos favorecidos. Otra causa de justicia, de maldición, es confiar en la carne. Jeremías 17, 5 y 6 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Así que no tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en los hombres, porque puede ser que el hombre cambie. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nunca va a cambiar. Amén. También el depender de nuestras capacidades, de nuestro intelecto, de nuestra autosuficiencia,
en vez de confiar en Dios y depender de Dios, también trae maldición sobre nuestras vidas. El robo trae maldición sobre nuestras vidas. Lo que por agua viene, por agua se va, decían mis padres, ¿no? De tal manera que no debemos practicar el robo. Y hay un robo que muchas veces lo practicamos y que no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, que está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 8, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Y contesta: pues vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado, Dios? Dice: en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado. Así pues que el no pagar los diezmos también es un robo y trae maldición. La maldición conferida por siervos de Dios, que Josué derribó, o más bien, él tomó Jericó por obra y gracia del Espíritu Santo, por el poder de Dios. El Señor le dio una estrategia para destruir las murallas de Jericó. Y fue que durante una semana todos los días rodearan en silencio la muralla. Le dieran la vuelta a la ciudad en silencio todo el pueblo. Y el último día le dieran 7 vueltas, pero gritando y alabando al Señor y de todo. Y finalmente todas las murallas cayeron. Y entonces Josué lanzó una maldición que está en Josué 6:26 y dice: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿No es cierto? Él profirió esa maldición. 500 años después, esa maldición se cumplió. Tremendo, ¿verdad? Y en 1 de Reyes 6:34 vemos su cumplimiento, que dice: en su tiempo Giel de Betel reedificó Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea que las maldiciones se cumplen. No importa el tiempo, se van a cumplir. Hay maldiciones también que son autoconferidas, ¿no es cierto? Y estas maldiciones autoconferidas, pues indudablemente son maldiciones que cada uno las hace sobre él o sobre su familia. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Raquel, ¿no? Raquel se había robado unos dioses de su padre Labán. Y el papá se puso furioso porque cuando se fue Jacob con sus hijas, con sus esposas y con sus hijos, se llevó una de ellas, Raquel, se robó los hijos de su padre, los ídolos. Y el padre fue y los buscó y los requisó y todo lo demás y no los encontró. Pero Raquel se había sentado encima de ellos. Y cuando su papá le dijo: levántate, hija, le dijo: no, señor, perdóneme que no me levante, pero es que estoy con el tiempo de las mujeres y perdóname por no levantarme. Y tenía los ídolos ahí debajo, ¿verdad? Y entonces Jacob, después de que hicieron la revisión y todo lo demás, se sintió un poco humillado. Él no sabía. Y entonces lanzó una maldición. Y la maldición dijo que pierda la vida aquel que se haya robado esos ídolos. Y era su propia esposa, ¿verdad? Hay maldiciones proferidas por los padres, como la de Noé a su hijo Cam, que le dijo: maldito sea Cam, siervo de siervo será a sus hermanos. Maldición proferida por terceros. Hay personas que producen maldiciones y lo vemos muy frecuentemente en los colegios. El maestro: usted es un bruto, no sirve para nada, cerebro de gallina, usted nunca va a ser nadie en la vida. Y ese tipo de maldiciones son maldiciones que de alguna manera van calando en la vida de las personas. Proverbios 18, 20 y 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. A veces los padres, para motivar a los hijos, empiezan a maldecirlos. Y decir: no, es que usted es muy bruto, diga, usted no va a hacer nada en la vida, usted es un desgraciado, usted es no sé qué, y usted sé cuándo, y empiezan a encasillarlo y el chico finalmente se lo cree. Hay maldición por el antisemitismo, por maldecir a los judíos. Y nosotros recordamos un caso de una maldición muy famosa que lanzó el presidente Chávez,
¿verdad? Que maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas. Yo recuerdo cuando escuché eso en televisión, dije, esta es la lápida de este hombre. Y efectivamente a los 2 años murió de un cáncer, desde sus entrañas. Génesis 26, 27, 29 dice que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Dice, los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Y de hecho el Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Está en Génesis 2, 12, 3. El espiritismo y la brujería trae maldición también sobre la vida de las personas que lo practican. Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso trae maldición. Hacer indolentemente la obra del Señor también trae maldición. Está en Jeremías 48:10, que dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. Malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del Señor. El no hacer justicia. Si una persona es un juez y no practica la justicia, no hace justicia, sino que se deja sobornar o algo por el estilo, dice maldito el que detuviere la sangre de su espada. Acuérdense que los jueces tenían una espada para practicar la justicia. Y básicamente la paga del pecado era muerte. Los jueces tenían que matar realmente a las personas transgresoras de la ley. Y dice, maldito el que detuviere su sangre de su espada, cuando la retengan del derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque Dios estableció, después del diluvio universal, estableció los principios del Estado y le permitió al hombre empezar a practicar y hacer justicia, delegando esa autoridad de Dios en los famosos jueces que existieron en ese tiempo. Y en Génesis 9:6 es cuando Dios establece la forma de practicar justicia y dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo Dios al hombre. El no reconocer la palabra de Dios trae maldición. ¿Cuántas personas que ni siquiera se han tomado el trabajo de leer la Biblia una vez en su vida, que la desconocen por completo y dicen, es otro libro común y corriente ahí que escribieron, y no creen en él? Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Pero hay una maldición tremenda que está muy de moda en nuestra época, y es la maldición por causa de la impiedad y de la injusticia de los hombres ante Dios. Esta es una maldición que está de moda en este tiempo, en nuestra vida y en el mundo. Y usted, donde quiera que consulte su celular, donde quiera que consulte cualquier tipo de noticias, siempre va a encontrar el producto de esa maldición. Y el producto de esa maldición es que la gente no va a tener en cuenta a Dios para nada. O sea, Dios los va a desechar a una mente entenebrecida. Y eso está en el capítulo 1 de Romanos, del 18 en adelante. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ante toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación, de tal manera que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su negro corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos retribución debida a su extravío. Note que aquí viene el proceso, ¿no? Dice, por lo tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso natural y cuál es el uso contra naturaleza en las relaciones sexuales, por ejemplo? ¿Verdad? Aquí está hablando claramente del sexo anal, que la gente lo practica y le parece que está muy bien. Pero este es el principio para caer en el homosexualismo. Porque después de hacerlo, dice, entonces los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos retribución debida a su extravío. Y por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente los hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Amén. Esta maldición, lastimosamente, la estamos honrando en este tiempo. Y estamos honrando a las personas que están bajo ese tipo de maldición. Y estamos dándole derechos y privilegios. ¿Por qué razón? Porque nuestra tendencia social está en eliminar por completamente los principios y los valores cristianos y exaltar el pecado. Pero no todo se acaba ahí. Viene como consecuencia el rechazo. El rechazo es otra maldición que viene también como consecuencia de las maldiciones. Porque nadie quiere estar al lado de una persona que está bajo maldición, ¿no es cierto? Como que uno dice, mejor no me acerco por ahí. Y se presentan muchos casos de rechazo en nuestra sociedad. Gente que está bajo maldición, que han sufrido del rechazo y que el rechazo ha traído consecuencias graves en sus vidas. Rechazos desde antes de la concepción o en la concepción, de embarazos no deseados, por ejemplo. Que la persona estaba embarazada y trató de abortar, o lo hizo en muchos casos. O en el nacimiento, nació niña y resulta que quería un niño. O quería que fuera de ojos azules y nació de ojos verdes, ¿verdad? O en la niñez, los niños que son rechazados por sus amigos, por las familias. Se dice que Hitler precisamente desarrolló ese odio hacia los judíos porque la mamá de Hitler era hebrea y sus parientes lo rechazaban porque el papá de Hitler era católico y le decían cerdo. Y eso creó un resentimiento grande en él y por eso desarrolló ese odio tan tremendo hacia los judíos. Y a causa de eso, del rechazo, vino el holocausto judío. Pero tenemos una buena noticia y es que el Señor Jesucristo llevó toda maldición que había sobre nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces note usted que el sacrificio de Jesucristo hace un puente hasta la bendición de Abraham. Cuando Dios bendijo a Abraham, le dijo, benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Y entonces Jesucristo llevó la maldición que hubo desde Abraham hasta nuestro tiempo para que nosotros pudiéramos recibir la bendición que fue decretada a través de Abraham.
¿Y cómo se logra esta bendición? Dice en la palabra, sepultados en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él. Es importante dar el paso del bautismo. Que no se hayan bautizado, háganlo por favor. Nosotros vamos a tener próximamente bautismos, así que si alguien no se ha bautizado, por favor hable con mi esposa para que se registre y podamos organizar esa jornada de bautismos. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Vámonos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Dios. Te damos gracias, Padre celestial, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras transgresiones, Señor, a pesar, Padre celestial, de habernos salido de tu palabra, Señor, a pesar de que sabemos, Señor, que heredamos las maldiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, Señor, tú llevaste toda acta de decretos que había contra nosotros, Señor, y que nos era contraria, Señor, y la clavaste en la cruz del Calvario, Señor, triunfando sobre los principados, las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, queremos declarar, Padre celestial, que hoy aceptamos el perdón de nuestros pecados, Padre celestial, y aceptamos, Señor, que Jesucristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, que la ha quitado de en medio de nosotros y la ha clavado en la cruz del Calvario, Señor, y que allí, Señor, la ha anulado con la sangre preciosa de Jesucristo y ha despojado a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú llevaste, Señor, toda maldición que había sobre nuestras vidas, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, cortamos toda maldición que haya en nuestra vida, Padre Santo, por causa de nuestro pecado y el pecado de nuestros ancestros, Señor, por el pecado de la idolatría, Señor, por el pecado de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, Señor, por causa del sexo ilícito, Padre Santo, por causa del robo, Padre celestial. Perdónanos, Padre Santo, por todos estos pecados que hemos cometido, Señor. Pero hoy, Padre celestial, nos arrepentimos, Señor, y nos comprometemos, Señor, a llevar una vida de obediencia a tu palabra, Padre celestial. Hoy, bendito Dios del cielo, te suplicamos, Padre celestial, que tú nos perdones, Señor, por causa del ocultismo que hayamos practicado nosotros o nuestros ancestros, Señor. Por causa de el respeto a nuestros padres, Señor, por causa de haber ejercido injusticia u opresión hacia los débiles, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos cometido abusos, Señor, o perversiones sexuales, Padre Santo. Perdónanos, Padre Celestial, si nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros ancestros participaron en abortos o en homicidios, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, renunciamos, Señor, a toda maldición a nuestra vida, Señor, por causa de este pecado, Señor. Perdónanos, Señor, por haber confiado en muchas personas antes que en ti, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, por no haber pagado nuestros diezmos, Padre Celestial, como tú lo pides, Señor. Hoy nos comprometemos, Señor, a no volverte a robar, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, te clamamos, Padre Celestial, porque tú, Señor, estás llevando, Señor, toda maldición que haya sido proferida contra nosotros, Señor, por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros maestros, de nuestros jefes o nuestros compañeros, Padre Celestial. Hoy, bendito Dios del cielo, anulamos, Señor, toda maldición autoconferida, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy, Padre Celestial, anulamos, Señor, toda maldición que haya sobre nuestras vidas por causa de la murmuración, Señor, por haber murmurado de los demás, Señor. Hoy, Padre Celestial, renunciamos a toda maldición, Señor, por causa de haber proferido maldición contra el pueblo judío, Señor, y contra el cristiano, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si hemos hecho indolentemente tu obra, Padre Santo. Y hoy, bendito Dios del cielo,
nos libres, Señor, de toda maldición por esta causa, Padre Santo. Perdónanos, bendito Dios del cielo, porque hemos sido adoradores en verdad, obedeciendo siempre tu palabra, Padre Celestial. Y por eso, Señor, hoy te pedimos perdón por ello, Padre Santo, y te rogamos que tú, Señor, seas quitando que haya sobre nuestras vidas causa, Padre Santo. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque a partir de hoy, Señor, nos comprometemos, Señor, a oír atentamente la voz de nuestro Dios, Padre Santo, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que tú nos prescribes, Señor, y para que tú nos exaltes, Señor, sobre todas las naciones de la tierra, y vengan todas esas bendiciones que tú tienes previstas para nosotros, Señor, y lleguen a nuestras vidas y familias, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque a través de él, Señor, tú llevaste toda acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, Señor. Llevaste toda maldición, aún la maldición de la ruina, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque nos haces libres de toda maldición demoníaca, Señor, y nos haces libres, Señor, de toda opresión del diablo, Padre Santo. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios.